Cordial saludo, mi nombre es Miriam Puentes Palacios, pertenezco al segundo semestre de Regencia de Farmacia. Este trabajo es presentado al profesor Augusto, profesor de Regencia de Farmacia. Vamos a hablar sobre la historia de los medicamentos. Se dice que el ser humano o el hombre, desde su existencia, siempre ha estado pendiente de su enfermedad y cómo poder recuperarse de ella. Se dice que es de los comienzos que hablamos de los homínidos, de los nómadas, de los agrícolas, que fueron sedentarios, siempre buscaron una explicación a los fenómenos y querían curar sus males. ¿Qué utilizaban ellos? Ellos pensaban que todo era mágico, que se podía utilizar pócimas y que haciendo conjuros e influencias se podía solucionar los males. Y aunque, no sé, ahora viéndolo desde este punto de vista, teniendo fe y haciendo bien esas pócimas, porque las plantas sabemos que tienen muchas nutrientes, muchas ventajas. Se dice que antes las personas utilizaban mucho la observación y miraban cómo los animalitos, ellos, lo que hacían ellos era oler la planta y pues ellos tienen su séptimo sentido, los animalitos, ellos sabían que era venenoso, qué les servía, qué no les servía. Se dice que en la aparición de la medicina como oficio, en caso de que lo hizo Hipócrates, lo hizo Galeno, ellos utilizaron esta opción de médicos también para ayudar a mirar cómo preparar los medicamentos. Eh, entonces en sí los medicamentos fueron o se utilizó su preparación y lo hicieron personas como médicos, no farmacéuticos, porque en ese momento no habíamos nosotros aparecido en esa parte de la historia. Se dice que la primera farmacia o farmacéutica que se conoció fueron las llamadas boticas, las antiguas boticas que también hace ya como unos 20 años, 15 años ya desaparecieron ya total. En Bogotá habían boticas como la de la droguería Rosas, antes se llamaba también droguería Rosas, pero era llamada botica. Se dice que nosotros los farmacéutas, antiguamente llamados boticarios, aparecimos simplemente como recetarios, solamente revisábamos listas de medicinas o de farmacopeas. Se dice que las hierbas como los mismos hierbateros, se podía llamar, de alguna manera los empíricos que ejercían artesanalmente la medicina mas no designaban a los Celsos o Paracelsos se hicieron historia. Se decía antiguamente que la curiosidad y la observación fueron primero, se miraba, se ensayaba simplemente y era ensayo y error. Un salto gigantesco que se dio en el descubrimiento fueron los alcaloides, como la morfina. Eh, Ustedes saben que la morfina es un opioide, es un medicamento para el dolor, es utilizado en pacientes eh, con grados de dolor gigante. Eh, Se dice que también mmm, que la farmacia también fue pionera en la industria farmacéutica. Abrieron sus primeras boticas y empezaron pues a comercializar y a producir medicamentos. Eh, Se dice también que algunos empresarios entendieron y comprendieron que mediante la investigación, mediante la industrialización y la tecnología, se podía, eh, o sea, se veía un crecimiento tanto económico como pues útil para nosotros los seres humanos. Se dice que habían remedios secretos como las píldoras de la vida, se hablaba
Estas supuestamente las creó el doctor Ross. Se hablaba de las tabletas OK, el doctor Gómez Plata, que eran para el dolor. Se hablaban de las píldoras que se llamaban hermosinas, que alguna vez mi mamá habló de ellas, que creo que también las tomó ellas en algún momento y que las conseguía en la droguería Rosa, que se llamaba Botica. Se habla de la emulsión de Scott, que es un aceite de hígado de bacalao, y fueron transcurriendo así mediante la industrialización. Se crearon las penicilinas, las aspirinas, los corticoides, los antiácidos. Se dice que se tuvo un contacto con farmacias, pues este negocio era redondito, total o parcialmente. Se recuerda que en la parte posterior de las boticas de las farmacias, o sea, en la parte de atrás se mezclaban en morteros, se hacían los medicamentos o componentes para preparar las fórmulas magistrales, las que nosotros como regentes hacemos. Eh, Se habla también del hígado del bacalao, del quenopodio, de cómo las quenopodio, el aceite, el hígado de bacalao se podían hacer como preparaciones magistrales. Se habla también de las primeras boticas, como el Mercadito, que era una droguería que quedaba a unas cuadras de distancia del hogar, y allí se suministraban en la casa el aceite de ricino, se hacían laxantes. Y Y cuando había personas que se enfermaban, pues obviamente llegaban a esa botica. Vamos a hablar también sobre, eh, se cuenta que en la historia antigua más seguidamente analizaban cómo se podía entregar un medicamento, cómo se hacía, cómo eh, se utilizaban. Nosotros como regentes de farmacia somos personas que estudiamos para dirigir una farmacia, para estar pendiente de ella, para eh, saber, saber manejar botica o farmacia, entre comillas. Yo trabajo en un hospital y tenemos niños o compañeros del SENA que son regentes de farmacia, y nosotros como auxiliares de farmacia somos quienes les enseñamos, quienes les explicamos y quienes les dirigimos, porque nosotros trabajamos como jefes de nuestra farmacia. Yo trabajo en una farmacia de salas de cirugía, y en esta clase en regencia de farmacia nos enseñaron, nos explicaron que el plan de estudios de la regencia de farmacia son cursos básicos, electivos y de actividades formativas. Los cursos que comprenden las áreas de formación son sociohumanísticas, básicas, profesionales o dependiendo del número de créditos. Los créditos son 95 créditos académicos del programa, 86 obligatorios y son 9 electivos. El componente práctico se hace en laboratorios, se utiliza la metodología de formación a distancia y se hace en un centro de gestión. Se hacen 3 estrategias. La primera es el desarrollo del componente con ayudas mediáticas. La segunda es un desarrollo del componente práctico con escenarios físicos. La tercera es un desarrollo del componente práctico con laboratorios. Las materias del componente práctico son la química general, la química orgánica, la biología celular, primeros auxilios, bioquímica, microbiología, farmacotecnia y farmacognosia. Se dice que los cursos complementarios que vemos son, pues, protocolo, guitarra, salud oral, terapias, educación para la salud, entre otros. Hablamos sobre los requisitos que necesitamos para la práctica profesional,
como son estar afiliados a una EPS, como era haber aprobado el 90% de los créditos, el carnet de vacunación, o sea, tener todas las vacunas, y contar con el esquema de las mismas que son de hepatitis B, tétanos, varicela, triple viral y la influenza. Bueno, yo quiero agradecer al profesor Augusto, pues en esta clase de regencia farmacias aprendí bastante y todo lo que aprendí acá lo puse en práctica ya en mi trabajo, en el hospital. Ya me veo como regente de la misma. Mi objetivo es ser regente de farmacia, pues yo quiero tener mi propia farmacia. Quiero ser mi propio jefe y creo que lo voy a lograr. Agradezco, profesor, a usted y espero que haya entendido mi video. Le agradezco muchísimo y bueno, muchas gracias.